El episodio de hoy va dedicado a todos esos emprendedores que están buscando crear marca personal. Hoy quiero contarles por qué es importante crear y construir una identidad visual en una marca personal y los beneficios que hay en ella. Así que comencemos. Soy fan número 1 de las notas de voz y dos frases que acostumbro a escuchar son "Uy, súbalo como podcast" o "necesitaba escucharlo". Y bueno, qué mejor manera que esta, un sueño que a la primera señal logró materializarse. Espero que alguna de estas historias resuene contigo y logres decir "necesitaba escucharlo", porque las palabras tienen poder, tienen magia, y aquí descubrirás el para qué. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Necesitaba Escucharlo. Mi nombre es Estargo y el día de hoy, como les contaba, vamos a tocar un tema que en realidad me apasiona muchísimo y del cual muchas personas se acercan a mí a preguntarme, en mi caso, dónde nació la marca, cuál es esa historia que hay detrás. Así que hoy les voy a contar un poquito dónde empezó la idea, cómo surgió y los beneficios que me ha traído. Entonces, quiero contarles que esta historia se remonta hace 30 años, para ser exactos. Ya en un mes, literalmente a hoy que estoy grabando, cumplo 30 años y desde exactamente el momento en el que nací, nació mi marca personal. Son pocos los que conocen esta historia, pocos lo digo porque pues son los más allegados o los que me preguntan, pero sucede que cuando yo iba a nacer, mi mamá buscó un nombre que al mezclarlo con mis apellidos tuvieran como algo sonoro, algo que generara recordación en las personas, porque ella tenía un presentimiento de que a futuro podría funcionarme como marca personal. Ese dicho de que las mamás lo saben todo es muy cierto, porque literalmente es lo que se convirtió ahora, hoy en día. No sé cómo hizo para sentirlo, pero le agradezco muchísimo porque me ha ayudado demasiado en todo mi crecimiento como diseñadora. Entonces, ella estuvo pues como haciendo varias combinaciones y en esas encontró Stephanie escrito en inglés y se dio cuenta que al combinar las iniciales de mi nombre y mis dos apellidos daban la palabra Estargo. Y ese Estargo tiene un doble significado. El primero, si dividimos la palabra en dos, significa star, es decir, estrella en inglés, y go, como que va, ¿cierto? Entonces sería como una estrella en movimiento, por así decirlo, la definición. Y por otro lado, pues me define como nombre Stephanie Arango Gómez, porque son las iniciales principales. Entonces así fue, mi mamá me puso ese nombre y con el paso de los años ella lo aplicó durante el transcurso de mi vida, es decir, en el colegio, por ejemplo, en mis útiles, marcaba las cosas con mis iniciales. También hay un recuerdo muy bonito, voy a ver si encuentro la foto para adjuntárselos para quienes están viendo el video, de una invitación súper linda que me hizo para un cumpleaños, no recuerdo muy bien qué edad era, pero sí recuerdo que la invitación era en forma, no, eran los 11 años si no estoy mal, era en forma de un jean, de un pantalón, y digamos que la presentación en la que venía empacado ese jean era como cuando uno lleva la ropa a la tintorería o a lavar, que viene en una bolsita. Entonces lo particular, lo peculiar ahí fue que el sellito como para sellar esa bolsa decía lavandería Estargo. Entonces era muy bonito porque ella empezó a impregnar como esa esencia de la marca, que así se le llamo yo, desde pequeña, y generó como una recordación en las personas que me conocían y me rodeaban. Y aquí también hay una historia muy chévere que también me parece importante resaltar en la marca personal y es la protección. Mi mamá toda la vida, desde que tengo uso de razón y pues que ya estaba ya más grandecita, siempre me inculcó que registrara la marca, que la protegiera. Y yo en ese entonces no tenía como la asesoría ni conocía a las personas indicadas para ello y pensé que yo podía hacerlo sola. Grave error. Muchas veces por intentar
economizar dinero. Digamos que podemos caer en errores que pueden ser mucho más costosos. Yo recuerdo que estaba en la universidad en diseño industrial y me tocó ver una clase de registro marcario y la profesora pues como que nos explicó en qué consistía todo el tema. Resulta que yo años antes a esto había averiguado y había registrado yo solita la marca en Cámara de Comercio y yo pagaba unos impuestos, pero yo no había entendido bien hasta que llegué a esa clase que yo no debía haber registrado mi marca ante la Cámara de Comercio porque eso es para registrar que tienes un establecimiento comercial físico y yo no lo tenía, yo simplemente quería proteger mi marca. Y lo que yo debía haber hecho es ir ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que ese sí es de protección de marcas, que es cuando ustedes ven que un logo, por ejemplo, tiene la letra R, significa registro de marca. Entonces, ahí fue que yo caí en cuenta, cancelé Cámara de Comercio, porque igual estaba pagando algo y no estaba haciendo uso de él. Y cuando llegó el momento de registrarlo ante la superintendencia, yo llené un formulario y no me percaté que tenía que darle a una casilla, pues marcarla con una X. Yo lo envié así y a los días me llegó un correo diciéndome que no me podían generar la solicitud porque tenía un error al llenar el formulario. Entonces eso detuvo como el proceso. Y justamente esa semana en la que yo tuve el error, pongámosle que a los 2 días, llegó otra marca con un nombre súper parecido y registró la marca primero que yo. Y a ellos se la aprobaron. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ya yo solucioné el problema, aparte de que perdí mi dinero, porque eso, llenar el formulario y todo, tenía un costo, y en ese entonces era alto para mí, me dijeron que no me la concedían porque ya existía una marca y a mí eso me sorprendió muchísimo porque yo ya me había percatado, como me habían enseñado en la universidad, de buscar si ya existían marcas similares y en el área en el que yo quería. Y yo sabía que no, porque yo la había buscado. Entonces me pareció muy curioso y ahí fue que me tocó contratar a una abogada para que me ayudara a entender qué es lo que estaba sucediendo y ella me explicó que una marca se me había adelantado en esos literalmente 2 días que me demoré. Y ahí quedó el aprendizaje porque yo ya no podía hacer el registro hasta esperar a que pasaran 5 años aproximadamente y eso dependía también si la otra marca, digamos que volvía a hacer la renovación del registro. Entonces, habían muchos factores que me lo impedían. La cosa fue que yo quedé muy triste y me dejó un gran aprendizaje porque pues yo desde ese entonces ya había empezado a utilizarla como mi marca personal como diseñadora, con mis ilustraciones yo ponía mi firma así. Y me di cuenta de la importancia que era proteger tus obras, tu nombre, tus productos. Y me dio mucha tristeza. Entonces cuando llegaban a mí emprendedores con marcas, lo primero que yo les hacía era aconsejarlos y sugerirles que por favor la protegieran y les contaba mi historia porque pues ya me había pasado y yo sabía que no era bueno, no era bonito. Aparte llegaban clientes que decían, sí, yo la registro, no la registraban. Y a los meses volvían a mí diciéndome, no, tuve un problema, me toca cambiar el nombre porque ya existía una marca. Entonces perdían todo el proceso que llevaban conmigo, volvía a tocar empezar de cero y era un reproceso enorme. Entonces yo siempre como que recomendaba esto. Ya hace como 2 años llegó un ángel para mí, que fue la verdad una bendición, y fue otra persona que me ayudó a averiguar qué había sucedido con el registro marcario porque ya habían pasado casi los 5 años desde que yo había hecho ese proceso y quería saber si la otra marca aún existía, a ver si yo me podía arriesgar como a volver a generar el proceso. Y resulta que hacer eso de averiguar si la otra marca aún seguía con el uso y también como solicitarle a la superintendencia que diera de baja esa marca y me registrara la mía, tenía como un valor muy alto y aparte era un riesgo. Podrían decir que sí, como podían decir que no. Pero al final yo decidí pues como intentarlo porque sabía que podía perder mucho menos, así no fuera monetariamente, con el mero hecho de intentarlo. Y oh sorpresa, me llegó una noticia muy bonita y era que cuando a uno le mandan una solicitud de baja de marca, la otra empresa tiene 90 días para demostrar que ha hecho uso de la marca durante todo ese tiempo, con evidencias y cosas así. El caso fue que pasaron los 90 días y la marca nunca apareció.
pues eso pasa mucho, que hay marcas que registran, o se quiebran, o pasa algo y nunca hacen uso del nombre y pues simplemente no existen, así estén registradas. Entonces la superintendencia me dio a mí la posibilidad de registrarlo, la bendición, porque así lo veo yo, porque pues ya ellos no aparecían por ninguna parte. La marca, si no estoy mal, era como Start, pero Start con T al final, como de empezar, espacio, go, algo así, o Gold, no me acuerdo. El caso es que tampoco estábamos en la misma línea de emprender, por así decirlo. Eso tiene unas categorías. La mía estaba en arte, en diseño y el de ellos en la tecnología. Pero aún así, en ese momento no me lo dejaron registrar. Y pues cuando sucedió todo esto, me dejaron. Entonces fue un aprendizaje muy grande para mí. Y quería compartírselos por si ustedes, algún conocido, ha vivido o está viviendo la experiencia. Protejan sus marcas, de verdad es lo más valioso que pueden hacer y la inversión más grande que hay en un emprendimiento. Continuando con la historia, después de que pasé todo esto, yo empecé a darme cuenta que este nombre o esta abreviatura con la que yo me daba a conocer empezó a generar un impacto en las personas. Me acuerdo también que un día en una clase en diseño gráfico, un profesor también, cuando nos presentamos, él dijo, yo quiero que me digan cómo les gusta que les digan a ustedes, porque siento que a veces no les gusta que lo llamen por su nombre completo, pues. Y en ese día yo me presenté como Stargo y la gente me empezó a llamar así en el salón y aún así, después de que se terminó todo el curso, la gente me seguía conociendo como Stargo. Me escribían y me preguntaban por mí, siempre dirigiéndose con la abreviatura. Y me pareció muy bonito porque me sentía muy identificada con eso y me parecía muy chévere es poderlo escuchar y ver que la gente ya tenía como un recordatorio y entendían el significado, que era como lo más valioso. ¿Qué pasa? Algo que también me ha caracterizado con la marca personal ha sido que, digamos, su significado ha tenido una conexión muy grande con algo que me representa y son las estrellas. Pues sí, la palabra star obviamente es estrella, pero yo como persona desde pequeña siempre he tenido o he estado rodeada de elementos que las muestran gráficamente. Con decirles que mi anillo de compromiso, pues mi novio buscó que fuera una estrella porque yo siempre me lo había soñado de esa manera y que fuera como con visos tornasol porque también me representa. Entonces, este otro, por ejemplo, también es de estrella, me lo regaló mi abuelita, mis aretes, por ejemplo, la ropa, yo también siempre busco que tenga estrellas y eso es algo también que va grabando o se va quedando en la memoria de las personas. Por eso mi marca personal no solo se caracteriza por la palabra o la sonoridad, sino también por lo que yo soy en esencia. Y es muy bonito conectar estas cosas para que la gente empiece a tener como un recuerdo de lo que tú eres, de tu esencia. Algo que también me ha pasado mucho en redes sociales es que la gente de la nada me manda una foto y dice, vi esto y pensé en ti. Entonces son cosas o con estrellas, o tornasol, o el color morado, pero el tono en particular el que a mí me gusta. Entonces yo he dicho, wow, increíble cómo yo al mostrar lo que hago, lo que me gusta, o simplemente con lo que llevo puesto, la gente va empezando a tenerme grabado en su memoria. Entonces esto es demasiado importante cuando tú creas una marca personal. No es solamente hay el logo bonito o el nombre, sino que empiezas a incorporarlo en todo lo que te representa. Por eso es que cuando llegan a mí los clientes que están buscando crear esa marca personal, yo siempre busco que conecten realmente con la marca. Siempre les digo, no escojan algo por lindo, no escojan algo por tendencia, escojan algo que los represente, que ustedes se sientan orgullosos, que ustedes lo transmitan, porque eso va a generar una energía que va a conectar con sus clientes, va a generar recordación y eso es lo que uno busca como emprendedor al momento de ofrecer servicios, de vender un producto, que estés en la memoria de las personas. Bueno, otra cosa que también me ha servido mucho en este proceso de crear mi marca personal ha sido entender que pueden existir muchas personas o marcas similares a la tuya, pero tu esencia, como se los he dicho, es única. Entonces es lo que siempre tenemos que intentar como mostrar.
¿Qué pasa? Por ejemplo, en redes sociales yo también he visto que existen marcas sonoras parecidas a la mía, pero son como de telecomunicaciones. He visto otra que es como marca para accesorios de mascotas. También vi una por allá en Europa que es como de mobiliario. También he visto en Estados Unidos otra persona que tiene como una empresa de dirección de videos, no sé, algo así. El caso es que eso de pronto a muchas personas le puede dar como estrés, como angustia, pero lo que yo siempre les digo, traten de que donde va a estar su nicho, su marca, ustedes logren mostrarse y ser originales con lo que están ofreciendo. ¿Y por qué también les quiero explicar esto? Porque, por ejemplo, cuando yo iba a registrar mi marca, mi abogada me explicó que cuando uno va a registrar no significa que va a proteger la marca en todos los países del mundo, sino en el país en el que tú elijas. En mi caso yo decidí protegerla en Colombia, que es donde está mi nicho y donde yo quiero como de pronto ofrecer más mis servicios, ¿cierto? Si yo quisiera, por ejemplo, ir a México, debería protegerla allá. Pero ¿qué pasa? Cada país tiene unas normativas al momento de registrar marca. Algo que me pareció muy particular e interesante fue que en Estados Unidos tú no puedes llegar y decir, listo, quiero proteger mi marca, lleno el formulario, pago y que ya me la aprueben. No, no es como acá, pues que acá, yo en Brasil, no es como allá en Colombia que simplemente puedes hacer ese proceso y listo. No, allá hay un proceso más riguroso y es que tienes que llevar ciertos años o cierto tiempo demostrando que haces uso de la marca. Y ya si en algún punto llegan a marcas muy parecidas, creo que compiten es con el uso que le han dado. Es un poco más difícil, me parece a mí, y se demora mucho más tiempo como tener ese aval. Pero por eso es importante como asesorarse de personas que saben y de verdad a veces lo barato sale caro, querer ahorrar dinero al final puede jugarte una mala pasada. Entonces si van a hacer esto, por favor asesórense de personas que tengan el conocimiento, porque uno no tiene que saberlo todo, pero sí conocer a las personas que saben. Eso fue un aprendizaje que me enseñaron en la universidad un profesor y a mí nunca se me va a olvidar porque es demasiado cierto. Uno no tiene la capacidad de saberlo todo, pero sí de conocer quién sabe del tema. Bueno, un tip de pronto que les puede servir para esas personas que buscan decir, bueno, yo quiero crear mi marca personal, pero a mí, ¿qué me representa? Yo les recomiendo que se acerquen a las personas más cercanas, las que los conocen a ustedes y empiecen a indagar, a hacer unas listas donde digan, bueno, cuando tú piensas en mí, ¿en qué piensas? ¿Qué te recuerda a mí? Y empezar a hacer como listas y empezar a ver qué tienen de común lo que me han dicho estas personas. Obviamente las más cercanas porque son las que llevan tiempo conociéndote. Y ellos van a saber que es eso que se te da natural y no lo vas a forzar. Porque también pasa que hay personas que crean marca y de pronto por seguir una tendencia o pues por hacer lo que más llama la atención en su momento, empiezan a mostrar una fachada que no es y eso es muy difícil de mantener en el tiempo. No hay nada más bonito que ser auténtico, ¿cierto? Todo ya está inventado, eso es verdad, pero en medio de eso que ya existe, tú puedes darle tu toque personal porque literalmente todos somos diferentes. Así como existen huellas dactilares diferentes, así somos las personas. No hay nadie igual o idéntico a ti, jamás. Entonces me parece que es una muy buena forma de empezar a indagar qué es lo que te representa. Y bueno, ya por último, como a modo de conclusión, porque siento que esto es un episodio más bien corto, pero sustancioso. Quiero decirles que se animen a esas personas que tienen un emprendimiento, una marca, a empezar el proceso de registro. Asesórense, protejan eso que llevan tantos años construyendo, que los apasiona y los motiva. De verdad se van a dar cuenta que tener ese registro les va a abrir muchas puertas, les va a solucionar muchos problemas. De pronto cuando hayan copias en alguna cosa
ustedes ya van a tener un aval y eso les puede ayudar en esos procesos. Así que ese es mi mayor mensaje en este momento, que valoren eso que tanto aman y lo protejan. Y bueno, creo que es verdad todo por hoy. Espero que algo de lo que haya dicho resuene con ustedes y les sirva en su proceso de creación de marca personal. Y si tienen alguna duda, pueden escribirme aquí en los comentarios o por Instagram, que yo siempre estoy leyendo y ayudándolos en lo que pueda. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!